Hola. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a comentar algunas peculiaridades sobre la Ley de Movilidad del Estado de México, como parte de este curso de movilidad urbana, de temas selectos APO 1, movilidad urbana sustentable. Bien, debemos de comentar que la ley de movilidad del Estado de México, que fue publicada en agosto del 2015, aunque su entrada en vigor fue hasta el 2016, digamos ya tiene cumplió cerca de seis años ya de que entró en vigor la ley de movilidad del Estado de México, pero que ha tenido algunas reformas desde entonces a la fecha. La más reciente, en septiembre del año pasado, del 2021, es para nuestra materia de temas selectos una, una herramienta muy importante y de referencia obligada dentro de nuestro quehacer, dentro de nuestro quehacer profesional. Bien, vamos a ver. No vamos a tocar cada uno de todos y cada uno de los artículos, porque bueno, la ley es bastante amplia, sino trataremos de, en la medida de lo posible, de tener, digamos, énfasis en algunos puntos finos para efecto de la materia de movilidad urbana sustentable. Bueno, en el artículo 1, bueno, se menciona el objeto de la ley. Vamos a obviar esa parte. También algunas de las definiciones que maneja la ley de movilidad, bueno, pues son importantes. Em, por ejemplo, el tema de lo que es la movilidad en sí mismo. La ley de movilidad considera a la movilidad como un derecho, ¿sí? Eh, que debe de tener toda persona dentro del Estado de México, y que además, independientemente de su residencia, condición, modo o modalidad de transporte, debe tener para realizar los desplazamientos dentro de nuestro estado. Ahora, para este efecto, bueno, dentro de nuestra materia de movilidad, es importante mencionar el concepto de peatón. Movilidad sustentable, hemos platicado que tiene que ver principalmente con aquellos modos de desplazamiento que son principalmente con movilidad activa, es decir, que no utilizamos vehículos automotores o combustión interna, es decir, no contaminante. Por ejemplo, el peatón, dentro de los conceptos que maneja la ley de movilidad, bueno, pues es aquella persona que transita por vialidad a pie o que utiliza ayudas técnicas. Puede ser por algún tipo de discapacidad que tenga, puede ser silla de ruedas o puede ser algún otro. También como patines, patinetas o otros vehículos recreativos. Eso se le denomina peatón. Eh, Importantes también sería el concepto de ciclista, ¿no? La ley de movilidad considera al ciclista aquel conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales, ¿sí? Es en todo caso, una bicicleta sería aquel medio de transporte que consta de dos o más ruedas alineadas. Sí, puede ser impulsado por energía eléctrica o fuerza humana, ¿no? La ley menciona, dice aquí, que la bicicleta tendría que ser utilizada en carriles específicamente diseñados para ellos en la vía pública. Aquí en este respecto yo tengo que hacer una acotación. Como vamos a platicarlo,
también en otras sesiones, pues no necesariamente la bicicleta tendría que estar en específicamente carriles diseñados para ellos, porque existe la infraestructura ciclo incluyente y las zonas 30, que bueno, estos en sí mismo ya permitiría las condiciones para poder circular las bicicletas en condiciones de seguridad, compartiendo el espacio con los vehículos, ¿no? Bueno, esos son algunos de los conceptos que son importantes. Vamos avanzando. Aquí en el artículo 4, muy particularmente hablando de la movilidad, se define a este concepto como el derecho humano, pero que también es un derecho que obliga al gobierno, al gobierno del Estado y a los municipios, para que se realicen las acciones pertinentes para poder procurar este derecho para todas las personas del Estado. Aquí se menciona algo muy importante que es contribuyendo al desarrollo sustentable, ¿no? Ya en la movilidad ya se contempla el concepto también de movilidad sustentable, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, artículo 5 habla, y aquí quiero poner principal énfasis, porque habla de unos principios en materia de movilidad. Eh, habla, por supuesto, son importantes todos, habla el principio de igualdad, de que bueno, la movilidad debe estar al alcance de todas las personas, pero quiero enfocarme en el principio número 2. El principio número 2, que es el principio de jerarquía. Se menciona que la jerarquía es la prioridad que otorga o que se otorga para la utilización del espacio vial de acuerdo a un orden, ¿no? Peatones en primer lugar, ciclistas en segundo lugar, usuarios del servicio. ¿Qué tipo de servicio? Estamos hablando de servicio público de transporte, ¿no? Puede ser autobús o puede ser otro tipo de transporte. Cuarto lugar, transporte de carga. Quinto, modos individuales públicos, como pudiera ser el taxi, ¿no? Después motociclista y luego otros modos particulares, como puede ser el carro particular. Bueno, este principio de jerarquía, y voy a poner aquí una imagen, ¿sí? Esta es la famosa imagen que se denomina eh, jerarquía de la movilidad o pirámide invertida de la movilidad. Tiene muchos nombres, ¿no? También se le ha llamado pirámide de la prelación del transporte o de la movilidad. Y si ustedes se dan cuenta, esta pirámide, la parte más, por decirlo así, más gorda, considera a todos los peatones, ¿no? En el concepto de peatón, nosotros tenemos que tener tanto las personas que gozan de todas sus capacidades físicas, ¿no? Que pueden caminar sin ningún problema, como también personas de la tercera edad, personas con movilidad limitada, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, ¿no? Discapacidades motrices, o que tienen algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Las personas ciegas. Si se dan cuenta, también están las personas embarazadas o que llevan niños. O sea, todos, de alguna manera, todos somos peatones. ¿Y por qué se le llama pirámide de prelación o pirámide invertida de la movilidad? Porque así como en la ley se menciona pues una jerarquía, ¿sí? Donde en el primer peldaño, y vamos a poner en la parte más importante al peatón, voy a regresar rápido a ver el concepto de jerarquía. Dice, es la prioridad que se otorga para la utilización del espacio vial. Es decir, que esta ley prevé que los peatones, ¿sí? Son, digamos, los más importantes dentro de esa prioridad, ¿no? En pocas palabras, este principio número 2 que marca la ley, podríamos decirlo que es esta pirámide invertida, digamos, es traducida a lo que nosotros podemos ver ya de manera aceptada internacionalmente
como la pirámide de prelación o la pirámide de invertida de la movilidad, ¿no? Segundo lugar, tenemos a los ciclistas, ¿no? Tercero sería transporte público, luego transporte de carga y transporte particular o autos, ¿no? Ustedes dirán, efectivamente, este es un ideal, no es como actualmente se está distribuyendo el espacio vial, ¿no? Eh, este es un ideal hacia donde debemos dirigir, podríamos decirlo, que es el nuevo paradigma de la movilidad. Si nosotros mencionamos que los paradigmas son modelos de cómo nosotros vamos a hacer las cosas o los cuales nos estamos manejando, ¿no? Eh, hemos comentado en algunas sesiones de que el primer paradigma de la movilidad, bueno, pues es mover más carros, ¿no? O sea, justamente es al revés de lo que tenemos hoy en esta imagen, ¿no? Se le ha dado durante todo el urbanismo moderno, el desarrollo del urbanismo moderno, principalmente en el siglo XX, y bueno, y lo que vamos de este siglo, mayor prioridad a los autos. Esto justamente tiene la idea de revertir lo que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? ¿Por qué darle prioridad al peatón y al ciclista? Bueno, porque finalmente una de las también de las realidades de nuestras ciudades es de que la ciudad ha perdido la escala humana. Entonces se quiere revertir precisamente esta situación, ¿no? Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, en esta jerarquía, si nosotros la traducimos en términos de lo que nosotros observamos en la pirámide invertida, bueno, pues, prácticamente se traduce, ¿no? Primero los peatones, luego los ciclistas, y luego el transporte público. En este caso, la ley menciona son usuarios del servicio. Eh, en pocas palabras, es el transporte público, ¿no? Luego el transporte de carga, y ya después serían modos individuales y tanto públicos como privados, ¿no? Bueno, los siguientes principios, pues la sustentabilidad, seguridad, congruencia, coordinación, no menos importantes, pero bueno, ahorita no vamos a entrar eh, directamente para poderlos explicar, ¿no? Podríamos mencionar el 10º principio de accesibilidad, porque también bueno, este está inherentemente incluido dentro de lo que podríamos decir que es el principio de jerarquía, porque el principio de jerarquía pone en primer lugar a las personas, bueno, a los peatones, incluidos a las personas con alguna discapacidad. Uno de los criterios o de los principios que debe de tener la movilidad es de que debe de garantizar justamente la accesibilidad a los servicios de transporte a cualquier persona, ¿no? Incluidas las personas con discapacidades o con movilidad limitada. En esta parte del capítulo tercero, importante mencionar, no vamos a abundar mucho, pero bueno, ¿quiénes son las autoridades en la materia? Por supuesto, el gobernador del estado, ¿no? La Secretaría de Movilidad, también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. ¿Y por qué la de Secretaría de Desarrollo Urbano? Porque, bueno, vamos a estar hablando también de que quienes se encargan precisamente de hacer ciudad, ¿no? Es la Secretaría y las direcciones de desarrollo urbano en los municipios, ¿no? Es por eso que también entran como parte de las autoridades en materia de movilidad. La Secretaría de Finanzas, en el sentido de que, bueno, pues le toca a Finanzas regular el tema de la matriculación de vehículos, ¿no? La Secretaría de Seguridad por el tema del tránsito, que también va a regular en las vías estatales. Vamos a platicar cómo se clasifican las vialidades. Y también el tema de semáforos, bueno, en vías estatales, que también Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Secretaría de Seguridad, regula el tema de vialidades estatales y semáforos. Y muy, muy importante mencionar que los municipios
son o están reconocidos dentro de la ley de movilidad como autoridades en la materia. ¿Y por qué debemos bueno, yo me gustaría mucho enfatizar este punto, porque los municipios muchas veces son los encargados directos, digamos, pie a tierra, de resolver muchas de las problemáticas, ¿no? Los municipios tienen una responsabilidad, pero también un problema, porque a veces no se tienen los cuadros técnicos apropiados dentro de sus direcciones o dentro de su estructura, para a veces poder solventar problemas de este tipo que son de repente a veces muy técnicos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué son importantes o por qué menciono o quiero hacer mucho énfasis en la parte de municipios? Porque, como más adelante vamos a ver en el artículo 9, los municipios tienen atribuciones importantes. ¿Qué se atribuye, por ejemplo, en materia de movilidad el Estado y qué le deja a los municipios? Podríamos mencionar de manera muy genérica que el gobierno estatal genera o tiene como atribución para sí todo lo que son la parte de concesiones en materia de transporte público, es decir, todo lo que es también taxis, ¿no? Tanto, bueno, colectivo, puede ser transporte mediana capacidad, alta capacidad. Los municipios, bueno, el gobierno del estado mantiene ese tipo este, de atribuciones para sí, ¿no? Otorgar y regular todas las concesiones. Y los municipios, ¿cuál sería su, digamos, su atribución o sus atribuciones? Bueno, hay que recordar que los municipios, al ser autónomos, tienen como, bueno, como una atribución constitucional por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa, digamos, esa atribución de poder organizar su territorio, ¿no? La misma ley, como vamos a ver más adelante, divide administrativamente la infraestructura vial, en pocas palabras, en vías estatales y vías municipales. Si bien es cierto, las vías estatales son las que tienen mayor peso, las más importantes, las que conectan poblados y municipios, también es cierto que son las que, si hablamos en un porcentaje de todas las vialidades del territorio, pues me atrevería a decir probablemente que un 2%, 1 o 2% de todas las vialidades, solamente el 1%, el 2%, cuando mucho, son estatales. El resto son municipales, ¿no? Y ya no digamos, bueno, las carreteras federales, que también son, son muy importantes, pero también en porcentaje, bueno, ocupan un porcentaje menor. Entonces los municipios se convierten por porcentaje en uno de o sea, que tienen un mayor peso dentro de la administración de vialidades y por lo tanto de la movilidad, ¿no? Entonces vamos a muy rápidamente, en el artículo 9 se mencionan algunas de las, bueno, atribuciones municipales en materia de movilidad. El artículo 1, ¿no? Y aquí quiero mencionarlo y hacer muy enfático, se establece que las atribuciones de los municipios en la materia están relacionadas con un concepto que se llama Sistema Integral de Movilidad. Este concepto lo vamos a ver un poquito más abajo, aquí en la misma ley. Este Sistema Integral de Movilidad justamente hace diferencia de lo que son vialidades estatales, bueno, hablando de infraestructura, ¿no? Infraestructura vial, lo que son vialidades estatales y vialidades municipales. Eh, por supuesto que los municipios van a tener concurrencia o van a tener atribución sobre las vialidades municipales, que son más del 90%, 95, 97% probablemente
de todas las vialidades que existen en el territorio. Por lo tanto, tienen un peso muy grande, ¿no? Y como lo dice aquí, eh, de acuerdo a este sistema integral de movilidad, incluidas las vialidades, lo que le establece la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo a su autonomía municipal, es decir, que los municipios son autónomos para poder determinar y organizar su territorio, entre ellos las vialidades, pues por eso es tan importante este primer artículo, bueno, o fracción. Luego, eh, aquí vienen una serie de atribuciones que, por ejemplo, la 2, vamos a ver rápidamente la 2. Dar su opinión respecto a las acciones implementadas por las autoridades en la materia dentro del territorio. Por ejemplo, ¿no? Hay veces que las autoridades estatales, aun cuando están en el ejercicio de sus atribuciones, vamos a pensar que hacen un proyecto dentro de una vialidad estatal. Si ocurre, por ejemplo, dentro de un municipio, vamos a pensar Toluca. Toluca tiene la atribución de dar opinión para poder mejorar, por ejemplo, o, o modificar alguno de los proyectos, ¿no? Está en su derecho de dar una opinión, aun cuando sea una atribución del Estado, ¿no? Se habla también de un comité. Más adelante platicaremos de lo que es el comité de movilidad. El comité de movilidad, bueno, pues es un órgano que la misma ley prevé para poder generar un programa estatal de movilidad, para poder, bueno, que en sí mismo realiza también acciones, y también dentro de las atribuciones municipales, pues está poder enviar a este comité, pues propuestas en materia de movilidad que afecten el territorio, ¿no? El territorio municipal. Bueno, muy importante, por ejemplo, el artículo 4, porque dice expedir reglamentos, ¿no? Dice para ordenar, regular y administrar los servicios de vialidad y tránsito. Bueno, a ver, a pesar de que hay un reglamento de tránsito estatal, ¿no? Que podríamos decirlo es el reglamento que regula el libro octavo, el libro octavo del Código Administrativo del Estado de México, que es relativo al tránsito. Y los municipios pueden utilizar, y de hecho lo utilizan, dicen los abogados, de manera supletoria. ¿Qué significa eso? Que al no haber un ordenamiento muy específico en tránsito en los municipios, pues los municipios lo utilizan de manera general, ¿no? Es decir, si yo como municipio no tengo eh, pues un reglamento local de tránsito o de vialidad, si no lo tengo, entonces me voy a algo, una jerarquía más alta, que en este caso es el del gobierno del estado, ¿no? Y es correcto, se llama, los abogados dicen, se utiliza de manera supletoria, es decir, suple lo que no tengo de manera muy local. Sin embargo, eh, como los municipios son autónomos y la misma ley del Estado, la ley de movilidad lo reconoce, los mismos municipios pueden inclusive llegar a expedir reglamentos muy locales en materia de tránsito. Si, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo aquí en Toluca, ¿no? Aquí Toluca, si bien es cierto, no tenemos un reglamento propio de tránsito, ¿no? Sí puede, y de hecho lo hace en el bando municipal y en el código reglamentario del municipio, establece algunos ordenamientos de tránsito que no están especificados en el reglamento estatal. Ahorita el que me viene a la memoria, por ejemplo, es si se habla del centro histórico de Toluca, se establece el impedimento para que dentro del horario, no recuerdo ahorita el artículo, pero está en el bando municipal y en el código reglamentario, está establecido que no se puede circular en un horario de las 6 de la mañana a las 9 de
la noche, en ese periodo de tiempo, no se puede circular dentro del centro histórico con vehículos de carga de 3,5 toneladas hacia arriba. Nada más circular. Ya no digamos siquiera hacer maniobras de carga y descarga. También está especificado que no se puede hacer maniobras de carga y descarga dentro del centro histórico en ese horario, ¿no? Es por eso que nosotros no vemos, no sé, trailers descargando en los portales, por ejemplo, a las 3 de la tarde, porque está establecido que de entre las 6 de la mañana a las 9 de la noche no se pueden hacer maniobras de carga y descarga, y mucho menos que estén circulando vehículos de carga de 3,5 toneladas hacia arriba. Ese, por ejemplo, es una normatividad muy local de Toluca, y es una atribución que de hecho lo ejerce dentro de su territorio, en sus vías municipales, en el centro histórico, ¿no? Hablando del centro histórico de Toluca. Entonces, este es un ejemplo de esta fracción cuarta del artículo 9 de la Ley de Movilidad del Estado, ¿no? Otra dice hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de vialidad de tránsito. Es decir, que los municipios eh, bueno, si tienen la capacidad técnica por sí mismos, o inclusive pueden contratar empresas que pueden hacer estudios de tránsito para generar proyectos, ¿no? Puede ser cambios de sentido de circulación, puede ser, por ejemplo, en materia de semáforos o de señalamientos, ¿no? O cualquier otro elemento de movilidad, lo puede hacer. Los municipios tienen esa autonomía de poder hacer estudios para mejorar sus servicios, ¿no? Lo mismo, bueno, obviamente en la fracción sexta dice dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad de tránsito. Estas medidas pueden ser regulaciones normativas o acciones muy específicas. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita un caso, lo de la famosa ecozona Toluca, cuando nosotros aquí en el ayuntamiento hicimos la propuesta de regular, ¿no? El acceso de vehículos automotores al polígono de la ecozona, que eran 2,8 kilómetros cuadrados del centro de Toluca, y solamente limitar el acceso a aquellos vehículos que estuvieran verificados, ¿no? Esa es una medida que el municipio, en ejercicio de su autonomía, realizó para poder mejorar el congestionamiento bueno, las condiciones de congestionamiento que habían, y y la contaminación, ¿no? Que prevalecía en ese momento. O sea, es una medida que en ejercicio de la autonomía municipal, pues se ejerció, ¿no? La séptima dice realizar tareas relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento. La ingeniería de tránsito es una disciplina que estudia precisamente las condiciones prevalecientes y futuras del tránsito, ¿no? Es una parte de la ingeniería, una rama, por decirlo así. ¿Y qué tipo de tareas? Bueno, por ejemplo, la colocación de señalamientos, retiro o colocación, puede ser de cualquier tipo de señalamiento, ¿no? Preventivo, restrictivo, informativo, anuncios luminosos, o puede ser, por ejemplo, la semaforización de una intersección vial, ¿no? También puede colocar señalamiento horizontal, ¿no? Puede ser vialetas, separadores de carriles, una gama que tenemos dentro de toda esta, ¿no? Los ayuntamientos, los municipios son autónomos y pueden hacerlo. Es una de sus atribuciones, ¿no? En la fracción octava, realizar estudios necesarios sobre el tránsito de vehículos. Bueno, ya lo comenta. También, de alguna manera, se ha comentado ya también en algunas de las fracciones anteriores, de que, bueno, los municipios pueden hacer estudios, ¿no? Otra, indicar las características y ubicación que deberán de tener los dispositivos
para la regulación del tránsito de acuerdo a las normas de carácter técnico. ¿Qué normas de carácter técnico? Bueno, pues en materia de dispositivos de control de tránsito, pues está, bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, si hablo del Ayuntamiento de Toluca, existe ya un manual de balizamiento y señalización que la administración 2019-2021, a través de la Unidad Municipal de Planeación, echó a andar, ¿no? Publicó. Es correcto la utilización de manera, bueno, como lo comentábamos hace rato, los municipios en ejercicio de su autonomía pueden generar normatividades, inclusive manuales propios. Cuando no se tienen, se puede utilizar de manera supletoria, así ya lo dijimos, los manuales y normas técnicas oficiales. Por ejemplo, el manual de señalización y vial y dispositivos de seguridad de la SCT. Esa es una referencia obligada en la materia, ¿no? Que prevé la normatividad en materia de señalamiento y también en materia de, por ejemplo, de semáforos y también de algunos dispositivos como pueden ser reductores de velocidad, ¿no? Em, los municipios, dentro de sus atribuciones, esta fracción muy particular puede determinar qué tipo de dispositivos y sus características se van a utilizar, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. La fracción décima, apoyar y participar en programas de fomento a la cultura y educación de movilidad. Los municipios, anteriormente se hablaba mucho de la educación vial. Ahora hablamos de un concepto más amplio que es cultura y educación de movilidad. Porque cuando hablábamos de cultura vial, digo, todavía es, o educación vial, normalmente nos referíamos a los señalamientos, a los semáforos, al conocimiento de la reglamentación de tránsito. Pero como vamos a ver más adelante, derivado de la ley, la misma ley, y el concepto muy amplio o más amplio que es la movilidad urbana, vamos a ver que no nada más la educación o cultura vial debe de circunscribirse al conocimiento de las señales de tránsito, sino, por ejemplo, al tema de discapacidad, al tema de seguridad vial, al tema de accidentes, al tema, por ejemplo, de gestión de movilidad, al tema de calles completas, bueno, de varios rubros que inciden dentro del concepto más amplio de movilidad, ¿no? Los municipios, de hecho, pueden organizar sus programas de educación y cultura de movilidad y de cultura vial, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es poder coordinarse tanto con otros municipios, por ejemplo, aquí Toluca, la zona metropolitana, porque como vamos a ver también, la movilidad pues trasciende las fronteras urbanas, ¿no? La movilidad es metropolitana y de hecho una atribución es coordinarse con otros municipios y con el mismo gobierno del estado, ¿no? Ok, otra atribución sería autorizar la localización y características de los elementos que integran la infraestructura y equipamiento vial de los centros de población. ¿A través de qué? A través de planes y programas de desarrollo urbano. Los municipios pueden, y de hecho está dentro de sus obligaciones, no nada más es un derecho, sino es una obligación, elaborar y actualizar planes y programas de desarrollo urbano, ¿no? Los famosos PMDU, que son los planes municipales de desarrollo urbano, ¿no? Eh, Esos son instrumentos que pueden y deben organizar, de los que se deriven los programas. Un ejemplo es el que, derivado del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Metepec,
se elaboró el programa integral de movilidad urbana sustentable, ¿no? En donde se establecen, bueno, diferentes características de localización y características técnicas de elementos de infraestructura y de equipamiento de movilidad, ¿no? Ese es un ejemplo. Otras fracciones importantes, ¿no? Es en el tema de estacionamiento, ubicación, ¿no? De estacionamientos para personas con discapacidades. Los municipios tienen esa obligación y tienen esa atribución para poder determinar dónde deben de ser ubicados, ¿no? Las personas con discapacidad, al ser y estar considerados dentro de este primer escalón de peatones en la ley perdón, en la jerarquía de movilidad, pues deben de tener, y de hecho así debe de ser, una, digamos, una jerarquía predominante, ¿no? Entonces, que los municipios no tienen los cuadros técnicos necesarios para poder elaborar los estudios técnicos. En ese caso, también le pueden pedir asesoría a la Secretaría de Movilidad para realizar esos estudios técnicos, es decir, al gobierno del estado, puede ser en materia de movilidad urbana, también en materia de tránsito o en materia de semáforos, ¿no? Muchas veces no se tienen los cuadros técnicos necesarios para hacerlo, ¿no? Eh, los municipios, y de hecho está en el mismo reglamento de tránsito, establecido que deben de garantizar el libre tránsito, es decir, quitar y garantizar que las vialidades estén libres de cualquier tipo de obstáculos. Esos obstáculos pueden ser desde piedras, llantas, hasta otro tipo de elementos, como pueden ser vallas, pueden ser plumas, pueden ser rejas, que a veces los mismos particulares, eh, aduciendo la inseguridad pública, a veces cierran las calles, ¿no? Entonces, esto impide el libre tránsito, que es una de las características de las vías públicas, ¿no? Las vías públicas, dentro de sus características, es de que son bienes de dominio público y de libre tránsito, ¿no? Al ser bienes de dominio público, pues todo el mundo podemos usarlas y deben de ser garantizadas de libre tránsito. Bueno, eh, vamos a ver. Hay algunas otras que ahorita no vamos a tocar. Por ejemplo, esta sería importante, que sería estudiar, opinar y proponer soluciones en materia de movilidad. También importante que los municipios pueden celebrar convenios de colaboración y participación en materia de movilidad, por ejemplo, con particulares, o pueden inclusive llegar a concesionar algunos servicios, ¿no? Los municipios, dentro de sus atribuciones, está el concesionamiento de algunos de los servicios y inclusive pueden concesionar servicios de vialidad y de tránsito, ¿no? O de movilidad. Bueno, ok. Eh, Vamos a ver más adelante, esto no vamos a tocar ahorita mucho el tema del comité de movilidad. Este, vamos a avanzar. Para el tema de movilidad sustentable, bueno, sí es importante, pero vamos a ir más adelante. Bueno, muy importante, muy importante el tema del sistema integral de movilidad. ¿Qué es el sistema integral de movilidad? Bueno, pues como su nombre lo dice, el sistema es un conjunto de elementos que va a hacer que el concepto de movilidad funcione en el Estado. ¿Qué elementos integra? Bueno, punto número uno, la infraestructura vial. Mencionábamos hace rato que la infraestructura, o sea, las vialidades, la infraestructura vial, genéricamente nosotros decimos que está dividida
en vías estatales. Bueno, hay 3 niveles de administración, ¿no? Federal, estatal y municipal. Para efectos de las vialidades del Estado, pues se van a clasificar en 2, vialidades estatales y vialidades municipales. Su, su denominación técnica, como lo establece la misma ley de movilidad y también el Código Administrativo del Estado en su libro 17, y también el mismo Reglamento de Comunicaciones, se dice que es la infraestructura vial, se clasifica en infraestructura vial primaria, que son las vías del Estado, aquí lo vemos. La infraestructura vial primaria, dice aquí, estará a cargo del Estado. Puede ser de cuota o libre de peaje, ¿no? También la infraestructura vial local, así se llama, que son las vías municipales, es decir, dice, es aquella que no está considerada como primaria, o sea, infraestructura vial primaria, y estará a cargo de quién, de los municipios. Esta frase de aquella que no sea considerada vial primaria pareciera obvia, pero no lo es tanto. Eh, lo que pasa es de que la infraestructura vial primaria está principalmente la de peaje, perdón, la libre de peaje, está establecida en una gaceta, en la gaceta, si no mal recuerdo, es de agosto del 2015, es la más reciente, donde se establece la infraestructura vial primaria libre de peaje. Es decir, todas las vialidades que están en esa gaceta, ¿no? Eh, son consideradas vialidades del Estado. Por ende, aquellas vialidades que no estén en esa gaceta podrían ser o municipales o en su caso federales, ¿no? Por lo mismo, la infraestructura vial local, o sea, las vías municipales, aquí en esta definición, dice, son aquellas que no son consideradas infraestructura vial primaria, es decir, aquellas que no están consideradas en esa gaceta, ¿no? Por eso es esta frase que yo quiero hacer mención, ¿no? Ahora, esto es muy importante entenderlo, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para efectos de la movilidad, la infraestructura vial primaria, que son vías estatales, y la infraestructura vial local, que son las municipales, digamos, podríamos decir lo que es la clasificación administrativa, ¿no? Junto con las federales, ¿no? Por ende, las vías estatales solamente podrán ser reguladas, ser mantenidas por el gobierno del Estado. Y las vías municipales solamente podrán ser atendidas por los municipios. Ahora, tal vez entre la pregunta y la duda, ¿se podrá que un municipio haga un proyecto en una vía del Estado o viceversa, que el gobierno del Estado realice un proyecto de la, dentro de una vía municipal? Sí se puede, siempre y cuando exista un convenio de colaboración o exista una aceptación del proyecto, ¿no? Perdón, los municipios pueden aceptar que, por ejemplo, no sé, la Junta de Caminos del Gobierno del Estado realice obras de mantenimiento, por ejemplo, por algún programa, ¿no? En una vía del Estado, en una vía del municipio, y se puede, ¿no? Sí se puede. Pero tiene que haber ese convenio o esa coordinación institucional, ¿no? Bueno, esa es la parte de infraestructura vial. Luego viene la parte de infraestructura para la movilidad. ¿A qué le llama la ley la infraestructura de movilidad? Dice, es toda aquella que tienda a mejorar la movilidad del Estado, permita la movilidad de las personas, operación y confinamiento del servicio de transporte, centro de transferencia modal, bahías de ascenso y descenso, bases de taxi, sitios, estaciones, terminales y depósitos. Bueno, en pocas palabras, es toda
la infraestructura que hace que funcione la movilidad, o sea, todo lo físico que hace que funcione la movilidad. Eh, ya dijimos que por una parte está la infraestructura vial y ahí además hace distinción de la infraestructura para la movilidad. ¿Qué elementos integran la infraestructura para la movilidad? Bueno, por ejemplo, dice aquí elementos incorporados a la vía pública, como puede ser banquetas, calles peatonales, señalización, iluminación, equipamiento de seguridad, por ejemplo, cámaras, ¿no? Vigilancia y protección civil, publicidad, etcétera, ¿no? Son, por un lado, elementos incorporados a la vía pública. Otro es estacionamientos dentro y fuera de la vía pública. ¿Por qué se dice dentro y fuera? Porque dentro estamos hablando, o sea, en la vía pública estaríamos hablando aquellos estacionamientos libres o regulados, ¿no? El estacionamiento libre puede ser que yo me puedo estacionar en cualquier parte de la calle sin mayor regulación. Y también está el estacionamiento regulado, que puede ser regulado por algún tipo de señalamiento, como algún señalamiento de tiempo, ¿no? No puedo estacionarme en esta calle después de las 9 de la noche, o solamente sábados y domingos, o es más, solamente por cierto periodo de tiempo, máximo 2 horas, o también regulado por los parquímetros, ¿no? Por estacionamiento de cobro en la vía pública. También se consideran servicios complementarios. ¿Qué son los servicios complementarios? Bueno, pues pueden ser eh, bienes muebles o inmuebles que ayudan de alguna manera al funcionamiento de la movilidad. ¿Qué es un bien inmueble? Podría ser una edificación, puede ser alguna caseta, por ejemplo, de cobro. Un bien mueble podría ser eh, algún tipo de mobiliario que sea para el funcionamiento de la misma vialidad, ¿no? De la misma movilidad urbana en las calles. Por ejemplo, algún tipo de parquímetro, algún tipo de infraestructura dentro de que esté adosado a las calles, ¿no? También están los famosos sistemas de bicicletas compartidas. Los famosos sistemas de bicicletas compartidas, por ejemplo, como estas, ¿no? Que son aquellos sistemas que tienen, esta es una cicloestación, ¿no? Que a través de un sistema de préstamo, de renta y membresía, los usuarios pueden utilizarlas dentro de un polígono, ¿no? Más adelante, en otras sesiones, estaremos explicando en qué consisten y cómo es el funcionamiento de un sistema de bicicleta pública o bicicleta compartida, ¿no? Bueno. También los sistemas de ciclovías. Bueno, aquí la ley hace mención muy particularmente del concepto ciclovía. Yo debo de abundar un poco en eso, vamos a abundar un poco en eso, porque de hecho lo correcto sería infraestructura ciclista, ¿no? Porque como vamos a ver, la infraestructura ciclista, al ser un término más amplio, explica mejor todos los tipos de ciclovías que hay, más la infraestructura ciclo incluyente, ¿no? En su momento veremos cada uno de estos conceptos. También los sistemas de biciestacionamientos. Mencionaba yo hace rato una cicloestación. No es lo mismo decir una biciestación o cicloestación que un cicloestacionamiento o un biciestacionamiento. Eh, Aquí en la imagen vemos una cicloestación. La cicloestación es donde yo anclo una bicicleta de préstamo, de un sistema de bicicleta pública, ¿no? Aquí en México tenemos el ejemplo de Ecobici, ¿no? O aquí mismo en Toluca, el de Wici, ¿no? Que ahorita no está funcionando. Pero están las cicloestaciones o estaciones de bicicleta, también se le llaman.
Pero entonces, ¿qué es un biciestacionamiento o cicloestacionamiento? Bueno, si yo voy, por ejemplo, al centro, o voy a algún centro comercial, o voy a algún lugar, alguna plaza, con mi bicicleta, con mi propia bicicleta, lo correcto es que yo tenga un lugar de estacionamiento público donde yo puedo encadenar mi bicicleta, ¿no? A eso se le llama biciestacionamiento o cicloestacionamiento, ¿no? Hay de muchos diseños, ¿no? Uno que se ha popularizado mucho es la famosa U invertida, ¿no? Que es un tubo que está como si fuera una U, que es uno de los más efectivos o eficaces para poder encadenar las bicicletas, ¿no? Bueno, también los sistemas de parquímetros. De hecho, el nombre correcto sería estacionómetro, porque el parquímetro viene de parking park, que sería esta palabra en inglés, parquímeter, ¿no? Que sería el aparato para medir en inglés, y la palabra correcta en español es estacionómetro, ¿no? Aunque aquí la ley lo menciona como parquímetro, ¿no? Que son esos aparatos de medición para poder pagar el tiempo de estacionamiento en vía pública, ¿no? Bueno, algunos otros sistemas de regulación, de control de administración de demanda, de flujos peatonales, vehiculares, sistemas electrónicos de pago de transporte de servicios de transporte público, y también los sistemas de control vehicular, monitoreo y videovigilancia, ¿no? Esos son eso se consideran toda la infraestructura para la movilidad. Entonces, dentro del concepto de sistema integral de movilidad, llevamos, por un lado, la infraestructura vial, dos, la infraestructura para la movilidad, y tres, sería los instrumentos de programación. ¿Qué son los instrumentos de programación? Pues es todo lo que hace que funcione la movilidad, pero que no lo podemos palpar tan, así como una bicicleta, como un parquímetro, ¿no? Más bien son estudios y políticas que hacen que funcione este, todo el sistema de movilidad, ¿no? Por ejemplo, un plan o programa de movilidad que establece los lineamientos de movilidad en un municipio. Ese podría ser un instrumento de programación, ¿no? El mismo programa estatal de movilidad pues es un instrumento de programación, ¿no? Bueno, y también no se establece aquí, tal cual, en este apartado lo vamos a ver más adelantito, qué son los elementos del servicio de transporte. O sea, los elementos del servicio de transporte, pues son entre otros, son los tipos de servicios, ¿no? Servicio colectivo, individual, o transporte masivo, de alta capacidad, mediana capacidad y baja capacidad, ¿no? Si hablamos de transporte colectivo. Bueno, ok. Vamos a seguir avanzando para ver algunos otros conceptos. Aquí no me voy a detener mucho en el tema del programa estatal de movilidad. Se menciona aquí en la ley de que el gobierno del estado tiene que elaborar un programa estatal de movilidad, que de este programa estatal se derivan o se pueden derivar los programas municipales. Lo que yo quiero rescatar y hacer muy enfático en este punto es la multidimensionalidad de la movilidad. Si vemos el artículo 26, que son los elementos del programa, y la fracción 14ª, dice, el programa deberá de considerar al menos los siguientes subprogramas o aspectos, por decirlo así. Y yo quiero aquí acotar esto y mencionarlo muy enfáticamente.
¿Qué subprogramas debe tener un programa de movilidad? Bueno, se mencionan 11. Vamos a ver muy rápido. Un subprograma urbanístico, uno de transporte público, un peatonal, un ciclista, uno de estacionamientos, de vialidades, control de tránsito, grupos en condiciones de vulnerabilidad, llámese discapacidad, ¿no? Seguridad vial, transporte de carga y gestión de la movilidad. A ver, ¿por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Quiero hacer énfasis porque esto nos da una idea de lo amplio y el abanico que se abre con el concepto movilidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del tema nada más transporte y vialidad, porque a veces antes se hablaba de programas de vialidad de transporte, ahora se habla de programas de movilidad, y esos programas de movilidad pues abren el abanico, ¿no? ¿Qué debe de contener? Pues un programa urbanístico, porque las vialidades, la conformación de la ciudad está directamente involucrada con el tema movilidad urbana, ¿no? Por supuesto debe tener un subprograma de transporte público, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí ya también se menciona, se le da su lugar muy particular al tema peatonal y al tema ciclista, como parte integral de de este concepto movilidad, ¿no? La parte de estacionamientos, no menos importante, la parte vial, el tránsito y la seguridad vial, ¿no? Ahora, no significa que sean todos los ámbitos de la movilidad urbana. Puede existir más, pero lo que nos dice la ley, y eso es algo que yo quiero enfatizar mucho, es que al menos debemos de tocar estos 11 rubros si queremos hablar de algo integral en materia de movilidad. Eh, debo de mencionar justamente que en el año 2018 tuve la oportunidad de participar en la elaboración yo creo y me atrevo a decir, el primer programa integral de movilidad urbana del Estado, ¿no? Que fue el de Metepec, ¿no? Eh, eh, Justamente, si vemos esta diapositiva, eh, retomando lo que decía la ley de movilidad, nosotros realizamos en el municipio de Metepec un programa con 11 subprogramas, ¿no? Que justamente eran los que la ley nos estaba ya recomendando que deberíamos al menos de tocar, ¿no? Y en cada uno de estos rubros se generaron una cartera de proyectos, ¿no? De hecho, el programa de Metepec establecimos 176 proyectos estratégicos enmarcados en esos 11 subprogramas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? En el tema ciclista, miren aquí, deriva, del subprograma ciclista, pues era la colocación, por ejemplo, de un sistema de bicicleta pública que se colocó, bueno, que se instaló, fue el sistema de bicicleta V-Bike, ¿no? La bicicleta verde, la colocación de biciestacionamientos, por aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí están los biciestacionamientos en la Plaza Juárez, la elaboración de un manual del ciclista urbano de Metepec, como parte de este programa ciclista, y varios otros programas, ¿no? Varios otros proyectos, perdón. Y así en cada uno de estos rubros, nosotros fuimos colocando y diseñando proyectos para cada uno de ellos. Porque justamente en el ámbito en el ámbito de las dimensiones, aquí le llama subprogramas, pero yo podría hablar o decir que son aspectos o dimensiones de la movilidad, ¿no? Y que al menos deberíamos de considerar, ¿no? Si hablamos de una integralidad de la movilidad urbana.
El artículo 27, yo quiero también tocarlo. ¿Por qué? Nos habla de cómo debe de ser o cómo ya la ley prevé que debe de ser la movilidad en las zonas urbanas, ¿no? Dice, el eje de desarrollo urbano de un plan o de un programa, ¿qué debe de considerar? Bueno, tomar en cuenta la caminata, ¿no? Acortando los cruces, ¿no? Creando espacio público. Eh, dice que y promoviendo las actividades económicas en las plantas bajas, es decir, evitar en lo posible muros ciegos, evitar generar y promover las caminatas, ¿no? En las ciudades, es decir, la accesibilidad peatonal, ¿no? Dice prever las ciclovías, diseñando calles que garanticen la seguridad de ciclistas, ofreciendo estacionamientos seguros. Aquí hablamos ya de movilidad. Si se dan cuenta, en estos dos artículos, perdón, dos fracciones del artículo 27, las dos primeras, hablamos del tema peatonal y del tema ciclista. O sea, es decir, movilidad sustentable, ¿no? Eh, eh, Fracción tercera, crear patrones densos y compactos de calles. ¿Para qué? Acuérdense que hemos platicado en otras ocasiones del, del concepto de ciudad compacta, ¿no? Que va a favorecer tanto la caminata como el tema de movilidad activa, ¿no? Em, Dice, desarrollar viviendas, trabajo, educación y esparcimiento a distancias caminables. Si ustedes recuerdan, también, si hablamos de los paradigmas de la movilidad, ¿se acuerdan que el primer paradigma es el mover más carros? Que vimos que ya fue un paradigma que está rebasado. Segundo paradigma es mover más gente, ¿no? En vez de mover más carros que lleven un solo vehículo, pero una sola persona dentro del vehículo, ahora promover el transporte masivo sería el segundo paradigma. Y el tercer paradigma sería eh, el que estemos cercanos a los servicios. También estamos hablando de vivienda, trabajo, educación, esparcimiento y servicios a distancias caminables. Y si tenemos que movernos en la ciudad, hacerlo a través de qué? De transporte público, ¿no? Eh, como, es como un poco el tema del desarrollo del transporte que la ciudad de Curitiba echó a andar desde hace muchos años, ¿no? Esto nos lleva también a la quinta fracción, impulsar usos de suelo mixto para poder tener cerca los servicios, trabajo y vivienda, ¿no? El concepto de calle completa, ¿no? Ya también en la ley de movilidad lo establece, desarrollar calles completas. ¿Qué es una calle completa? Bueno, pues es aquella vialidad, aquí tenemos el manual de calles, ¿no? El manual de calles completas. Dice aquí, son vías diseñadas para que las personas de todas las edades y habilidades puedan convivir y transitar en una forma segura, accesible y eficiente. Es decir, que una calle tenga el diseño universal para que cualquier usuario de la vía, llámese peatón, ciclista, usuario del transporte, pueda moverse de manera segura y eficiente. A eso se le llama eh, calle completa. Ya la ley de movilidad, ya desde el 2015, lo contempla, ¿no? Desarrollar calles completas. Bueno, prever regiones compactas que permitan viajes cortos, ya lo platicamos también, que es parte de el concepto de ciudad densa y ciudad compacta, ¿no? Ok, bueno, seguimos avanzando en algunos de los aspectos que muy enfáticamente habría que establecer. Los elementos del servicio de transporte. Nada más como recordatorio, que es algo que también ya se ha visto en el curso de vialidad de transporte del tercer semestre. Algo que quisiera yo enfatizar sería el artículo 34, donde viene la clasificación del servicio de transporte, que se va a clasificar en servicio de pasajeros, ¿no?
servicio de carga, servicio mixto, especializado, ¿no? Puede ser transporte de turismo, escolar o de personal, el transporte ferroviario, el funicular o teleférico y el de mensajería y paquetería. Bueno, si hablamos del primero, que es el de pasajeros, ahí la clasificación es de masivo o de alta capacidad. Aquí nada más recordar, el transporte masivo o de alta capacidad se define de acuerdo a si es de más de 100 personas que puede transportar a más de 100 personas a la vez, ¿no? Eh, Hoy día aquí en el Valle de Toluca no tenemos ningún transporte masivo que esté operando, eh, porque todos los vehículos automotores, ¿no? Por ejemplo los autobuses, no llegan, no rebasan a 100 personas, los 100 pasajeros. Por ejemplo, un BRT, ¿no? Si hablamos aquí en el estado, el BRT de Catepec, que se llama el Mexibus, sí estaríamos hablando de más de 100, más o menos entre 160, 170 pasajeros, que es los que puede transportar a la vez, y estaríamos hablando de un transporte de alta capacidad o masivo. El colectivo de mediana capacidad se define de que podemos transportar más de 25 y hasta 100 personas. En este concepto, en este supuesto, entran los, eh, los vehículos, los autobuses de transporte de las 30 empresas que existen actualmente aquí en el Valle de Toluca, por ejemplo, ¿no? Todos los autobuses de Colo Nacional, STUT, Intermetropolitana, RTP, bueno, todos esos entran dentro de este supuesto de colectivo de mediana capacidad. Y luego, bueno, tenemos el colectivo de baja capacidad. Aquí el concepto es hasta 25 personas a la vez. No entra en este concepto, en este supuesto, no entran los famosos taxis colectivos. Los taxis colectivos, que si bien es cierto, es un fenómeno que está, eh, bueno, que está dándose en toda la zona metropolitana de Toluca, es un servicio irregular, porque el taxi es un servicio individual, ¿no? No es colectivo, no es el colectivo solamente es de baja capacidad, por ejemplo, pues sería un pecero, una microbús, ¿no? El de baja capacidad, el de mediana capacidad, un autobús, y alta capacidad o masivo puede ser, por ejemplo, un BRT, un tren. De ahí en fuera, sí existe el transporte de pasajeros individual, que en este caso son los famosos taxis. La ley no menciona en ningún momento el taxi colectivo. El taxi es individual, ¿no? Es más, aquí mismo lo dice que no pueden realizar el servicio colectivo ni de mensajería ni de paquetería. Lo que sí ya establece y la ley lo regula es el individual asociado a plataformas centralizadas electrónicas, sitios virtuales y aplicaciones móviles. Ejemplo de ello, pues son los famosos Uber, los Cabify, los Didi, ¿no? Que están asociados a aplicaciones de teléfono o sitios virtuales o plataformas, ¿no? También existe el famoso ecotaxi. ¿Qué es el ecotaxi? Bueno, pues es como los famosos bicitaxis, ¿no? No están regulados aquí los vehículos denominados mototaxis, que son irregulares, así como los taxis colectivos no están regulados, tampoco los mototaxis. Los que sí están permitidos por la ley son los ecotaxis o bicitaxis, ¿no? Bueno, ok, bueno. Y bueno, y aquí la ley, bueno, vienen algunas otras consideraciones que ahorita no vamos a platicar. Ya lo último que platicaremos de la ley,
que es la última modificación que se dio en septiembre de 2021, el año pasado, ¿sí? Es el título quinto, artículo 52, que habla muy particularmente de la movilidad sustentable, ¿no? Vamos a ver. Artículo 52 dice muy enfáticamente: el Estado, o sea, el gobierno del Estado, reconoce y protege el derecho humano a la movilidad universal. Es decir, que todo el mundo nos podamos mover en cualquier condición física que tengamos, ¿no? Incluyente, saludable, no contaminante y gratuita, ¿no? El cual se deberá ejercer, o sea, ese derecho se deberá ejercer en condiciones dignas, equitativas y seguras. En las mismas condiciones que los usuarios de otros vehículos, pero bajo condiciones preferentes de infraestructuras para ciclistas, así como su importancia y su socialización. Ahora, dice aquí, bajo condiciones preferentes de infraestructura. Ahora, no necesariamente la infraestructura tiene que ser en sí misma ciclovías. Existe la infraestructura ciclo incluyente, es decir, que se generen las condiciones en la vialidad para poder echar a andar, no sé, por ejemplo, un sistema de bicicleta pública, o que dentro de un polígono urbano existan las condiciones para coexistir en la misma superficie de rodamiento un ciclista y un vehículo automotor. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que esas condicionantes deberían de ser, por ejemplo, el tema de la velocidad, ¿no? Aquellos polígonos urbanos donde se establezca que, que se establezca la condicionante de no más de 30 kilómetros por hora, eso ya da de alguna manera las condiciones para que haya coexistencia de los vehículos automotores con el ciclista, ¿no? Cuando tenemos ese supuesto, estamos hablando de infraestructura ciclo incluyente, no necesariamente ciclovías, pero sí ya estamos hablando de infraestructura para ciclistas, ¿no? Dice aquí el artículo 53, ¿no? La última reforma. Las personas dentro del Estado gozarán de los siguientes derechos: a contar con la infraestructura necesaria para su correcta y segura movilidad y circulación, que la gente pueda circular por la infraestructura ciclista, que únicamente permita circulación de bicicletas, bueno, eso en el caso donde la haya, ¿no? Dice, contar con servicios que le permitan realizar transbordos con otros medios de transporte, como lo son áreas de estacionamiento seguros y estratégicos. Este punto es muy importante porque aquí hablamos de un concepto que se llama intermodalidad. Cuando ustedes escuchen el término intermodalidad, estaremos hablando de que yo puedo subirme a un autobús, bajar, y donde yo voy a bajar, puedo hacer transbordo en un taxi, o puedo tomar una bicicleta pública, o puedo tener mi bicicleta cerca donde yo la anclé previamente para poder generar una opción de movilidad en las ciudades, ¿no? Bueno. El artículo 54 habla de algunas obligaciones de los ciclistas, muy particularmente de los ciclistas. Vamos a ver cuáles son. Dice, los ciclistas deben de respetar las leyes y reglamentos y demás ordenamientos que resulten aplicables, como señales de tránsito, indicaciones de los tránsitos estatales o municipales. Dice, aun cuando circulen como contingente, pelotón o colectivo o grupo de ciclistas. Bueno, un ejemplo de ello es, bueno, que deben de observar el reglamento de tránsito. Y deben de tener, aquí, por ejemplo, aquí en Toluca, nosotros en el año, no recuerdo muy bien si fue en el 2014 o en el 15, establecimos por primera vez en el bando municipal de Toluca los derechos y obligaciones del ciclista, ¿no? Obviamente, dentro de las obligaciones, pues está respetar las señales de tránsito, en la medida de lo posible, circular en el carril extremo derecho, ¿no?
etcétera. Y también dentro de los derechos del ciclista es poder, como en la misma ley de movilidad, esta misma ley, el ciclista lo menciona como un conductor de un vehículo tracción a pedales. Entonces, la misma ley infiere que la bicicleta es un vehículo. Entonces, aquí en el reglamento, bueno, en el bando municipal de Toluca, habíamos establecido, creo que aún así sigue, que el ciclista tiene el derecho de utilizar un carril porque es un vehículo, ¿no? Esto ha generado también eh, en algunos lugares ha generado controversia porque hay gente que no tiene la paciencia con los ciclistas, ¿no? Pero obviamente esto es algo que se tiene que estar difundiendo y se tiene que estar generando la cultura necesaria de movilidad de la que hablábamos hace rato. Bueno, también dentro de las obligaciones, ordenamientos que debe de eh, establecer y debe de cumplir los ciclistas, es generar una convivencia responsable con los demás conductores de otros vehículos. Dice, y el transporte público cuando existe la necesidad de compartir los carriles de extrema derecha. Ya mencionamos que preferentemente los ciclistas deben de circular en la extrema derecha, pero también tienen el derecho de ocupar un carril en muchos casos, ¿no? Bueno, también aquí el artículo, bueno, en la ley se establece ya, lo cual se me hace algo muy, muy interesante, que se debe de construir un fondo el gobierno del estado debe de constituir un fondo para ciclistas y transeúntes del Estado de México, ¿no? Con partidas presupuestarias para desarrollar proyectos, ¿no? También este fondo deberá de tener, bueno, generar proyectos, mejorar, bueno, implementar mejoras de infraestructura, por ejemplo, ciclovías, cruces peatonales o cruces, intersecciones viales, ¿no? Implementación de políticas al fomento de la bicicleta y desarrollar acciones para reducir accidentes, ¿no? Bueno, y básicamente eso es lo más importante, lo más importante, no de la, no de la, no de la, no de la, de toda la ley, sino más bien eh, para efecto de la materia de temas selectos APO 1, movilidad urbana sustentable, pues es importante estos artículos y fracciones que hemos revisado, ¿no? No estoy menoscabando las otras partes, los otros artículos de la ley que también son importantes en otros ámbitos de la movilidad, ¿no? Em, bueno, sería todo en esta ocasión. Muchas gracias.